Con el video de Ata. En el video de Ata también es de un perrito en una taza. ¡Qué hermoso! Este es el héroe en las sombras. Nikona Sharokin. No sé si estoy pronunciando mal. O ya valí y aquí ya mismo me tiran hate. Pero bueno, es igualmente del perrito en una taza y vamos a disfrutar estos bellísimos minutos, chicos. Dato cuando dice si te gustó el video, el de Hago Sabatarion está igual de good. Ok, creo que es un youtuber, no le conozco el canal, así que ok. Y algún rato hay que ver. Dato, cuando Gilliman revivió, lo recordó. ¿Cómo no recordar a aquel increíble héroe? Porque no traidor redimido, un increíble héroe, literalmente. Este video es good también. Dice, él nunca fue un tratado, fue un leal que fue tratado como paria y se convirtió en una leyenda. Exacto, muy bien, no lo pudiste explicar mejor. No te preocupes, ya lo vas a escuchar bien. Dice Sharokin, no sé si estoy pronunciando mal. Ese tipo es lo máximo. Por cierto, saludos Ivy, es un gusto conocerte. Hola Cero, ¿cómo estás? Mucho gusto. Lord que dice... @Enrique, así se manejan las historias, lo verás más los nuevos episodios de Warhammer Plus, el Imperio sale algo bien y le llega algo que retrocede 6 pasos. Ok, está bien, interesante. Ata, ¿qué dices? Es que es un traidor redimido porque si pertenecía a una legión traidora. Si pertenecías a una legión traidora, eras traidor hasta que demostraras lo contrario. Está bien, perdóneme. Yo también aquí estoy aprendiendo y estoy aprendiendo gracias a ustedes, así que muchísimas gracias por corregirme. Ahora sí, chicos, solo que el príncipe de los cuervos dura 1:30. El príncipe de los cuervos. Bueno, chicos, sigamos, que tenemos literalmente las horas justitas para acabar el video. Es una forma de hacer la guerra. El héroe legendario con espada en mano y Volter en la otra, marchando al frente del combate, acabando con oleadas de enemigos sin retroceder un solo paso. Épico. Pero esto no es Heroic Warhammer, es Warhammer. Y la guerra, si bien nunca cambia, sí puede llegar de diferentes formas. Así como existe gente que debe luchar en la luz, también existen individuos cuya guerra se encuentra en la oscuridad. Batallas desconocidas para el Imperio, pero tan importantes que definieron el futuro de nuestra especie. Y ninguno de los hijos de las sombras fue más grande, más temido y respetado que Nikona Sharokin. Marine espacial de la Guardia del Cuervo, un hombre que luchó hombro a hombro con el primarca Corvus Corax desde los primeros días para buscar la libertad en su mundo y luego en toda la galaxia. Nikona estuvo presente en varios momentos claves de la herejía de Horus, siendo uno de los peores dolores de cabeza que los traidores tuvieron que soportar, pues no estamos ante un hombre sigiloso, sino ante la encarnación misma de las sombras, un individuo que no encontraba placer en la victoria, solo conocía el deber. Y esta es su historia. No se sabe con precisión en qué planeta nació Nikona, pero se tiene certeza de que creció dentro de los muros de la luna prisión del mundo de Kiabar, una prisión conocida como Lycaeus. Desde que tuvo memoria, fue usado como un niño de sal, uno de los incontables infantes de la luna que son enviados a través de los pequeños túneles que conducen a los cenotes de Lycaeus, donde se puede extraer la preciosa sal de este mundo. Este era un material muy precioso, pues luego se usaba en las aguas que se empleaba en la fabricación de herramientas dentro de la prisión. Esta tarea era extremadamente peligrosa. Muchos niños fallecían dentro de los túneles cuando las mareas de los cenotes subían inesperadamente o cuando el techo de piedra colapsaba sin previo aviso. La mortalidad infantil era tan alta que se comenzó a decir que la mejor sal era la que se cosechaba de los esqueletos de los infantes. El pequeño Nikona fue enviado aquí desde el momento que aprendió a caminar, sentenciado a ser uno más de los cuerpos infantiles que adornasen la mina. Aún así, sobrevivió. En un inicio, gracias a que tuvo mucha suerte, pero con el tiempo, la suerte se volvió habilidad. Un talento que fue desarrollando para escapar de la muerte en sus labores de cosechas de sal. Sorprendentemente, creció lo suficiente para que su cuerpo ya no pudiese entrar por los túneles, así que fue transferido a las minas de la luna a trabajar como era costumbre para los que conseguían llegar a los 13 años. Al ser transferido a la superficie, por primera vez en su vida, el chico vio el sol, sintiendo la calidez de sus rayos en la piel.
pesar del dolor que le causaba en los ojos, lo encontró como un acontecimiento único y hermoso. Claro, un momento que guardaría con sumo cariño en lo más profundo de su memoria. La vida en el sistema Kiabar no era fácil. Durante siglos la población del mundo había estado oprimida por la aristocracia de varios gremios tecnológicos que explotaban la mano de obra de los civiles. Sin embargo, las oraciones de liberación de los cavianos fue escuchada cuando del cielo les cayó un salvador, un semidios, el primarca Corvus Corax, hijo del emperador que creció también en este mundo. Criado en secreto, observó los horrores a los que eran sometidos sus seres queridos, por lo que juró que él sería el salvador de esta gente. Lideró una rebelión contra las fuerzas opresivas que controlaban la vida de millones. Claro. Se cree que Nicona formó parte de esta rebelión, llegando a volverse cercano del primarca. Dicen que sus habilidades eran tan magníficas que era el único capaz de hacerse pasar por el primarca para evitar intentos de asesinatos por parte de los gremios tecnológicos. Sirviendo la revuelta y escuchando las instrucciones de sus mayores, aprendiendo el arte de la guerra. Algo que le sería muy útil en un futuro. Cuando el emperador de la humanidad llegó ante su hijo perdido alentándolo a dar el golpe final, Corvus Corax consiguió acabar con sus enemigos a costa de miles de vidas inocentes. Un acontecimiento que lo marcaría para el resto de sus días, pero que supo era lo correcto. Con este acto horrible logró liberar a Kiabar, y Lycaeus sería renombrado ahora como Deliverance. El horror había terminado y al fin eran libres, uniéndose rápidamente al imperio. Todos aprendieron el verdadero origen de su salvador, un hijo del glorioso emperador, el cual buscaba unir a la humanidad a lo largo de las estrellas. Para llevar a cabo esta gran cruzada, los primarcas iban a necesitar una legión de soldados mejorados genéticamente, Adeptus Astartes, marines espaciales. Nicona fue de los primeros de su mundo en ser sometido a los procesos quirúrgicos que convirtieron a un humano ordinario en verdaderos legionarios, miembros de la 19ª Legión de la Guardia del Cuervo. Pero él sabía que aún podía mejorar, por lo que recurrió a la fuente de conocimiento más confiable de la humanidad. EVAC, el patrocinador de este video. EVAC es una escuela internet. Te aseguras con profesores muy bien. Ellos te ayudarán haciendo un curso de lujo para aprender a utilizar al fin este increíble curso en Unity. Sí, descripción para que vamos al video. Aunque no se duda ni un... Perdón, tenía que seguir del sponsor publicitario. Actos heroicos durante la Gran Cruzada. La naturaleza particularmente discreta y secreta de la 19ª Legión hace difícil saber cuáles fueron estos actos, aunque él lo ha negado. Varios testimonios de sus camaradas señalan que Nicona formó parte del escuadrón de ataque de los Mordeitan, una escuadra de élite de infiltración, todo gracias a que por lo visto recibió el don de su primarca de ser un experto ocultándose en las sombras. No era que simplemente sabía dónde posicionarse, casi parecía que él y las sombras eran un solo ser. Nicona estudió el arte de ocultarse de la mano de los mejores maestros de la Legión, además que fue de los pocos elegidos en entrenar combate cuerpo a cuerpo y duelo de espadas con el mismísimo primarca Corax. Aunque claro, todo esto son rumores, pues Nicona no era de los que les gustaba hablar mucho del mismo o presumir sus logros. Para él, su recompensa no venía de las alabanzas de los demás o el reconocimiento por parte de los burócratas, sino que saber que hizo un buen trabajo y honró a su primarca era suficiente. Pero los rumores poco importan, pues existe una verdad. Nicona Sharrokin. Heavy, creo que sí alcanzo. Todavía queda media hora y antes de que ya están como 10 minutos prácticamente. Entonces no sí alcanzo. Era un verdadero maestro. Tú tenle fe a la vida. La sombra dentro de la sombra, logrando tales actos dentro de la Gran Cruzada que hubieran hecho palidecer a todos los demás. Sin embargo, Nicona fue arrastrado lejos de las sombras. Todo gracias a la herejía de Horus. Aparentemente el señor de la guerra había convencido... ¡Ay! Me perdí en el hilo por estar leyéndolos. Sin embargo, Nicona fue arrastrado lejos de las sombras. Todo gracias a la herejía de Horus. Aparentemente el señor de la guerra había convencido a solo 3 legiones para rebelarse contra el emperador. En el sector Itzban cometió una atrocidad sin precedentes al masacrar a todos sus hijos leales sobre el mundo de Itzban 3. Todo esto se dio a conocer gracias al desesperado escape de Nathaniel Garro, marine de la Guardia de la Muerte, quien logró llegar a Terra para dar aviso.
Gracias a esto, 4 legiones marcharon de inmediato para detenerlos. Los salamandras de Vulcan, los manos de hierro del furioso Ferrus Manus, la flota de puños imperiales que tardarían en llegar por la distancia y, claro, la Guardia del Cuervo también estaría presente, llegando al fin al planeta de Ichban 5, donde se reunían los traidores. Nunca antes nadie había soñado en una batalla de marina espacial contra marina espacial. Tal idea era considerada herejía, por lo que no había estrategias, planes o contingencia. No había ataques desesperados desde las sombras ni nada por el estilo. Todos se enfrentaron en campo abierto en una batalla de fuerza bruta. Allí Nicona acabó con cientos de traidores gracias a su increíble habilidad con las espadas, aprovechando que nadie conocía sus verdaderas fuerzas. Aún gravemente herido, permaneció al frente siguiendo a su primarca. Sintió alivio cuando vio a otras 3 legiones llegar para ayudarlos. Ay, por desgracia, claro, hasta yo sentiría todo alivio. Fue parte del plan del Señor de la Guerra. Maldito. Sus supuestos aliados los traicionaron. Nicona, ahora herido de muerte, acabó separado de su legión. Vio la aniquilación de sus hermanos, su padre siendo devorado por una oleada de balas, luchando desesperadamente para salvarlos. Pero todo fue inútil. Su legión fue destruida. Cualquier marina espacial se hubiera vuelto loco luego de ver esta masacre. Pero no fue la rabia o la tristeza lo que se apoderó de él, sino un instinto básico de supervivencia. El soldado se propuso escapar de la trampa mortal que era este planeta. Su legión no seguía los estándares de honor que esperarías. Ellos no creían que había mucha virtud en morir en el fragor de la batalla mientras lanzas gritos en combate. No, la Guardia del Cuervo tenía un lema. ¿Cuál? Ataca, desaparece y ataca de nuevo. Y definitivamente era el momento de desaparecer, escabulléndose entre las filas enemigas. Nicona estuvo a punto de lograrlo, pero sus heridas le fallaron. ¡No, Nicona! Savik Wayland apareció para salvarlo. Marine de los manos de hierro, quien se había abierto camino por pura fuerza de voluntad. Este hombre intentó vengar a su padre, Ferrus Manus, enfrentándose a un duelo al mismísimo primarca Fulgrim. Este lo dejó gravemente herido, pero aún así, Wayland logró escapar. Al ver a Nicona, aún con sus heridas, lo tomó de los hombros y arrastró hacia su nave para escapar. Más astartes heridos y agotados aparecieron buscando refugio, así que decidió no dejar a uno solo. Lo salvó a todos, por lo menos a cuantos pudo. Wayland despegó la nave y gracias a sus impresionantes habilidades de piloto, cruzó la marea de fuego y balas que los traidores desataron en su contra, consiguiendo escapar a la atmósfera. Wayland los llevó a su nave, el Sísifo, donde los marines debilitados se defendieron valientemente de las fuerzas traidoras que intentaron abordarlos, mientras que hacían tiempo para que más sobrevivientes llegaran a bordo del navío. Aquí Wayland ordenó a Nicona que aguantase. No tenía permitido morir hasta haberse vengado de todos los que los traicionaron. ¡Hijo madre! Su voz estaba cargada de tal fuerza, tal autoridad, que Nicona no tuvo el valor de desobedecerlo, aferrándose a la vida con todas sus fuerzas. Se aferró a la vida con todo lo que dio. Esta interacción despertó un respeto en Nicona, un respeto que, como verán, se fue transformando en una amistad duradera. Al final, refuerzos de los manos de hierro arribaron al sistema, hecho que fue aprovechado por Wayland para hacer un escape seguro a la disformidad. A bordo de la nave estaban miembros debilitados de los manos de hierro y los salamandras. El único miembro de la Guardia del Cuervo que había escapado no era otro que Nicona, posiblemente el único de los suyos en lograr salir de ese infierno. Dios mío. Durante mucho tiempo, las legiones de marines espaciales, a pesar de marchar juntas, eran divididas por enormes diferencias que lo convertían en rivales o amigos poco deseados. Pero ahora, estos marines olvidaron cualquier diferencia que pudieron tener, unidos por un odio común, un propósito común: vengar a sus padres muertos, vengar a sus hermanos y arrancarle la cabeza al Señor de la Guerra. Se convirtieron en los primeros de las legiones rotas. Gracias al heroico acto de los capitanes de diferentes naves, a pesar de estar en una posición comprometida, se negaron a moverse un solo centímetro, soportando oleada tras oleada de traidores que intentaban abordarlos, todo para esperar que la mayor cantidad de marines pueda llegar a sus transportes y escapar. Al enterarse de esto, Nicona guardó la esperanza de algún día quizás
poder reencontrarse con su padre. Ah, no, yo decía vengarse. 6 meses pasaron luego de la masacre del desembarco en Isban 5. La tripulación del Sísifo ya había tenido tiempo de recuperar sus heridas, y ahora se dedicaban a hacer ataques rápidos y versátiles en contra de los marines traidores. En este momento tan desesperado, la tripulación de la nave pasó de ser simples sobrevivientes a convertirse en un grupo unido de luchadores listos para volver al campo de batalla. Nikona funcionaba entre ellos como un experto del sigilo y de la infiltración. Claro, la oportunidad perfecta para la venganza llegó a sus manos en el mundo traidor de Cabor Sarta, dominado por los amos de la noche de Conrad Kurz, el cual se encargaba de mantener a la primera legión de Lionel Johnson distraída para evitar su apoyo en Terra. En el proceso, ese montón de sádicos habían esclavizado a 1.000 millones de inocentes para sus retorcidos propósitos. Los leales llegaron a este lugar pues sabían que allí se encontraba el Cryptos, quien se encargaba de codificar todas las comunicaciones de los traidores, impidiendo al Imperio descifrar sus mensajes y conocer sus planes. Si lograban infiltrarse y robarlo, darían un golpe muy importante a las fuerzas traidoras. Con el fin de llegar hasta el Cryptos, Nikona se enfrentó a una horda de horrores creados por el Mecánicos Oscuros en la superficie de Cabor Sarta, acompañándose de su amigo Weyland. Juntos descubrieron que su objetivo estaba oculto dentro de una fortaleza altamente fortificada, resguardada por fuerzas del Mecánicus Oscuro. Es por esto que Nikona fue desplegado para la tarea. Nadie se movía más sigilosamente que él. De hecho, el marine siguió el credo de su legión fielmente cuando le dijeron que esta es una tarea imposible. Si el objetivo está demasiado fortificado para infiltrarse, entonces atrae al enemigo fuera de su fortaleza. El Cuervo y el Mano de Hierro trazaron un plan. Weyland era un tecnomarine, un estudioso del Mechanicus de Marte, un verdadero erudito de las máquinas, por lo que logró conectarse al sistema de comunicaciones de la nosfera del planeta de Cabor Sarta. A través de este hackeo, el marine consiguió sobrecargar el reactor de la fortaleza, causando todo tipo de fallas y errores dentro del complejo. La superstición del Mechanicus vio este fenómeno como el espíritu máquina de la fortaleza cobrando vida, lo que provocó que todos los habitantes del edificio evacuaran buscando refugio. Dentro de la fortaleza solo quedó un apóstol oscuro, un marine de la legión traidora de los portadores de la palabra que mantuvo su posición y que intuyó el sabotaje de Weyland y Nikona. Desató sobre ellos una horda de hierrófagos, criaturas monstruosas. El apóstol tomó el artefacto que los marines buscaban y huyó del lugar. Nikona activó su propulsor de salto y aterrizó cerca del marine del caos, quien volteó a disparar a su atacante, pero antes de que esto pueda pasar, la espada corta del guardia del cuervo penetró el volter del portador de la palabra, mientras con su otra mano usó su segunda espada para decapitar a su enemigo, robando el cripto de sus manos tiesas. Con el botín asegurado, Weyland sobrecargó el núcleo del lugar, dándoles tiempo justo para escapar mientras todo explotaba. 2 marines lograron destruir una fortaleza traidora, reducir el lugar a un cráter humeante y salir caminando con el objetivo cumplido. Sus chicos se encargaron de acabar con los rezagados. ¡Completo éxito! Weyland los teletransportó de regreso al Sísifo, pues aún quedaba una guerra por luchar. Y así fueron durante meses, dando golpes relámpago contra el enemigo de una forma tal que ninguno de ellos sabía lo que había pasado. Pero al fin, tuvieron la oportunidad de reclamar una verdadera venganza. La ira de los Manos de Hierro sobrevivientes fue revivida cuando se enteraron que el primarca Perturabo de los Guerreros de Hierro estaba aliado con Fulgrim, el asesino de Ferrus Manus, su propio primarca. La sed de venganza de las legiones rotas era tal que no era raro verlo realizar ataques pasionales y poco ortodoxos contra la legión traidora de los hijos del emperador, solo para descargar su odio en contra de estos traidores. Sin embargo, nada se comparó a la misión que orquestó la tripulación del Sísifo: infiltrarse en el mundo de Hydra Cordatus e intentar asesinar tanto a Perturabo como a Fulgrim. Dado que los 2 primarcas estaban por reunirse, sería la oportunidad perfecta. Aquí aprovecharon una debilidad fundamental de Fulgrim: ¿cuál? Su arrogancia. Este primarca traidor mandó edificar un teatro nuevo solo para la reunión con su hermano. Al evaluar el edificio, encontró que era perfecto para infiltrarse. Muchos puntos ciegos que explotar. Como era usual, Weyland lo acompañó en su misión. Sin embargo, la ira de este marine hacia Fulgrim estuvo a punto de comprometerlo todo.
Los dos se ocultaron en las sombras del recinto. Nicona apuntaba a la cabeza de Fulgrim con su francotirador de dardos, mientras Weyland estaba muriendo por la ansiedad de brincar y destrozar al primarca con sus propias Contrólate, mijo, contrólate. Su camarada lo tranquilizó, instándolo a que mejor desplegara un dispositivo de espionaje capaz de grabar la conversación de los dos líderes. Al escuchar las palabras de los dos primarcas, descubrieron que Fulgrim planeaba encontrar el Ángel Exterminatus, una ancestral y poderosa arma de los Eldar, para avanzar su agenda en contra de las fuerzas leales. Satisfecho con la información obtenida, Nicona disparó directamente al ojo de Fulgrim, pensando darle muerte en ese lugar. Comenzó así el escape del planeta. Ni siquiera tuvieron tiempo de asegurarse que el objetivo estuviese muerto. Miles de marines se lanzaron para detenerlos. Pero un especialista siempre tiene un plan B. Cargas explosivas detonaron a su alrededor, causando un caos absoluto. Nicona escapó entre disparos y explosiones, mientras máquinas de guerra lo seguían. Cuando Nicona ingresó a las alcantarillas, los guerreros de hierro y los hijos del emperador pensaron que lo tenían rodeado. No podía escapar de allí. No se dieron cuenta que estaban ingresando a su terreno. Uno por uno los fue decapitando, acabando con docenas y docenas de traidores con sus propias manos. Al final quedó rodeado en la cima de una colina. Miles de marines lo tenían acorralado. Las máquinas se acercaban. Nicona comprobó que ya no tenía más munición. Por lo que esto sería su aguante final. Por suerte para él, llegaron los refuerzos. Savik Weyland había aprendido de su amigo, escabulló las naves de guerra hasta ponerlas en posición y luego liberó el infierno. Nicona saltó sobre el fuego hacia el posterior abierto de su nave de escape, sujetándose fuertemente mientras ésta comenzaba el despegue en la atmósfera, viendo a sus enemigos arder y gritar. ¡Fue glorioso! Al regresar compartieron la información que sacaron de Fulgrim y su plan para buscar el Ángel Exterminatus. Ahí se reveló que la ubicación de la reliquia no era otra que el Ojo del Terror, una peligrosa tormenta de disformidad. Nicona ideó una ruta perfecta para llegar antes a este lugar sin ser percibido por las fuerzas traidoras. ¿Y cómo lo hizo? Sin embargo, el plan no funcionó del todo, puesto que los hijos del emperador detectaron varias señales electromagnéticas incidentales dejadas por el Sísifo, y posteriormente tomaron acciones para abordar esta nave. La lucha fue una auténtica locura, con los hijos del emperador consumidos por el éxtasis de vengar a la herida de su primarca. Aún así, el guardia del cuervo mantuvo la compostura sin dejarse llevar por el horror, golpeando a los enemigos más fuertes para facilitar la batalla a sus compañeros, hasta que alguien logró lo imposible: detener su golpe. Era un espadachín que enfrentaba a las legiones rotas con una gracia escalofriante, lleno de cortes en la cara y con una sonrisa de absoluta locura. Lucius, el mejor espadachín de los hijos del emperador. Lucius se adaptó a los ataques ligeros y rápidos del cuervo, consiguiendo encontrar un ritmo para detener todas sus estocadas, riendo fuertemente para que todo el mundo lo escuche. Entonces se burló de su enemigo, intentó humillarlo. La única respuesta que conseguía del cuervo era un frío silencio que solo lo irritaba más y más. Desesperado por una respuesta, por una demostración de interés, las burlas se transformaron en insultos y blasfemias. Nicona permaneció en un silencio tan frío que Lucius comenzó a ponerse nervioso. Desesperó y se lanzó contra el cuervo impulsivamente. Este respondió con un movimiento sutil que acabó hiriendo al capitán en la cara. ¿Así? Parecía que tenía la ventaja. Nicona fue emboscado por detrás cuando otro hijo del emperador lo derribó. Este otro soldado no era tan eficiente como Lucius, por lo que murió rápidamente. Sin embargo, Nicona quedó abierto a los ataques, hecho que Lucius aprovechó para intentar decapitarlo. Una vez más, el marine leal consiguió evitar el ataque y contraatacar con otro derribo. Cuando estaba a punto de acertar el golpe final contra el capitán traidor, fue interrumpido por la onda expansiva de una teletransportación que acababa de tomar lugar dentro de la nave. El Sísifo fue abordado por el mismísimo Fulgrim. Estos refuerzos no perdieron el tiempo y acudieron directamente al apotecario, esa carita donde de el capitán de la nave se encontraba herido. Nicona dejó de lado a Lucius y corrió a ayudar a sus camaradas, donde se arrojó sobre Fabius Bael, el jefe genetista de los hijos del emperador, atravesándolo con sus espadas gemelas. Pero antes de poder acabar el golpe, una de las abominaciones genéticas creadas por Fabius distrajo a Nicona, quien tuvo que extraer sus armas del cuerpo de su enemigo para enfrentar al marine ruidoso que lo atacaba.
Mientras tanto, la tripulación de la nave sobrecargó los sistemas de la misma para iniciar un escape turbulento y volátil. Viendo el peligro que esto representaba, Fulgrim, Fabius y sus compañeros iniciaron una retirada. Finalmente, el Sísifo fue expulsado a toda velocidad lejos de las naves enemigas, consiguiendo sobrevivir un día más. Las legiones rotas llegaron al mundo de Idris, dentro del Ojo del Terror. Nicona lideró a 150 astartes hacia la ubicación del Ángel Exterminatus, atravesando la peligrosa superficie del planeta Eldar. Cuando las fuerzas leales llegaron, vieron que las legiones de Perturabo y Fulgrim ya estaban allí. No solo eso, sino que ambos estaban peleando. Fulgrim, esa serpiente traicionera, había vuelto a engañar a otro de sus hermanos, sacrificando la energía vital de Perturabo a Slanesh para ascender a Príncipe Demonio. Todo este tiempo fue él, el Ángel Exterminatus. Debían detenerlo ahora. La clave de la transformación se encontraba en la llamada Piedra Maugetar, la cual contenía gran parte del alma del primarca Perturabo. Si la tomaban, detendrían la ascensión de Fulgrim y debilitarían a Perturabo en el proceso. Así que se lanzaron desesperados por ella. En la confusión, el espadachín Lucius robó dicha piedra, solo para ser detenido por un disparo eficaz del rifle de Nicona. El hijo del emperador resistió el impacto del disparo y acudió hacia el guardia del cuervo para enfrentarlo una vez más. Ambos estaban ansiosos por continuar su duelo. Por ello, Nicona le concedió a Lucius lo que le negó en el duelo anterior. Le dio su nombre. En un momento determinante, el traidor logró someter a su rival y en un acto de arrogancia se quitó su casco para ver con claridad cómo humillaba a su enemigo. Esta falla fue aprovechada cuando Nicona improvisó un cabezazo que destrozó la nariz del traidor, brindando la oportunidad para atravesar el cuello de Lucius con sus espadas gemelas. Creo que a alguien le deben una rinoplastia, final. La verdad. Hacer esto no me da placer. No eres nada para ¡Hijo mí. madre! Solo un perro rabioso que necesita ser dormido. Dijo Nicona al espadachín. Fuerte. Y en su horror, Lucius se dio cuenta que lo decía completamente en serio. Dándole muerte al fin, clavando sus espadas atravesando sus corazones. Lucius no volvería a pelear. Nicona vio que Fulgrim estaba tomando la ventaja sobre Perturabo, y se le ocurrió que con algo de suerte ambos se podrían destruir el uno al otro. Tomó el Volter del cadáver de Lucius y lo usó para destruir la piedra Eldar, misma que liberó las energías de Perturabo restaurándolo. Ahora Perturabo tomó ventaja en el combate y tomando su martillo rompeforjas, acertó el golpe final contra Fulgrim. Sin embargo, el martillo no lo mató, sino que destruyó su forma física. Eso iba a decir, no Fulgrim lo se mata, deshizo ¿no? de su cuerpo humano viejo y A la se madre, ¿qué transformó es eso? en un príncipe demonio. La transformación desató una cantidad enorme de energía disforme tan grande que el planeta en el que estaban comenzó a colapsar, forzando tanto a las legiones rotas como a los guerreros de hierro a huir. Habían perdido la batalla, pero aún quedaba una guerra por luchar. Tiempo después, luego de recuperar sus heridas, Weyland y Nicona colaboraron en el abordaje de un crucero de la Legión Alfa. Mientras que la tripulación del Sísifo distraía a los marines enemigos, los dos camaradas se infiltraron dentro del puente de la nave, donde luego de cercenar un par de Terminators, Nicona accedió a los archivos de la nave, mismos que contenían información sobre la ubicación del primarca traidor Alfarius. Ahora, su nuevo objetivo era intentar asesinar a este primarca. ¡Alfarius! Para la mala suerte de los leales, un segundo crucero apareció para detener el escape de las legiones rotas. Pero inesperadamente, otro crucero llegó justo a tiempo para ahuyentar a la nave enemiga. Se trataba de la flota del capitán Shadrach Meduson, un héroe de la Legión de los Manos de Hierro. Mientras que los astartes de los Manos de Hierro se regocijaron ante el encuentro con el héroe de guerra, Nicona permaneció con una actitud reservada e incluso sospechante de la milagrosa llegada de esta tripulación. ¿Ya lo sabía? Astartes como Nicona no podía entender la pasión de los Manos de Hierro por unirse tanto juntos. Oh, ya, ok. Pidió que se cortara toda comunicación con la nave del capitán Meduson de inmediato, pero sus peticiones fueron ignoradas por sus camaradas. Los Manos de Hierro se reunieron en brazos y carcajadas. Meduson propuso que ambas tripulaciones se unieran para dar caza al primarca Alfarius, pero Nicona se aisló en el puerto de herrería de la nave. Bien, ahora sí ya solo quedan 10 minutos y no creo que voy a poder alcanzar de ver. Aunque...
Espérense. Sí, sí se puede. Hasta las 5:55. Entre sus camaradas. Consumido por su desconfianza, decidió infiltrarse en la nave en la que llegaron, el Corazón de Hierro. Cuando se escabulló dentro, notó que el interior presentaba inconsistencias con respecto a los planos de construcción que pudo observar en la base de datos del Sísifo. Es como si fuera una nave completamente distinta. No solo eso, sino que el guardia del cuervo descubrió que él no era el único espía involucrado en esta situación, pues el propio Meduson había mandado a un agente infiltrado a espiar dentro del Sísifo. Sin embargo, antes de que pudiera investigar más, Nicona fue atrapado por el capitán, quien para su disgusto tuvo que dejarlo ir al ser confrontado con el hecho de que él mismo había mandado a su propio espía, a la madre, sin comunicárselo a sus camaradas que tanto estimaba. Fue como: te descubrí espiando, pero descubriste que yo también tengo un espía, así que estamos a mano. Alpharius iba a reunirse con sus tropas en un sistema inhabitado al borde de la galaxia llamado Lerna 212, por lo que el Sísifo partió junto con el Corazón de Hierro para sorprender al Primarca. Una escuadra tomó las armaduras de los marines Alfa que cayeron en combate durante el asalto que mencioné antes. El plan era el siguiente: hacerse pasar por miembros de esta legión traidora y descubrir un lugar para que sus Storm Eagle puedan aterrizar. Cuando los infiltrados revelaron un lugar de aterrizaje conveniente, Nicona fue desplegado para limpiar la zona de cualquier obstáculo. Haciendo uso de su sigilo, se encargó de destruir a 2 centinelas, permitiendo que los Storm Eagles restantes desembarcaran a sus tripulaciones. Sin perder el tiempo, Nicona fue rápidamente a buscar un punto de vigilia donde pudiera cubrir la infiltración de su escuadra con la mirada de su rifle. Los Manos de Hierro, que no conocían las costumbres internas de una legión ajena, fueron rápidamente descubiertos por los traidores como impostores. Afortunadamente, el rifle de Nicona estaba listo para despachar a los enemigos sorprendidos, manteniendo secreta la identidad de los infiltrados por un rato más. Los infiltrados pudieron deshacerse de varios marines traidores pertenecientes a la escolta que iba a darle la bienvenida al Primarca al llegar al planeta. Todo parecía ir perfecto. La escolta de bienvenida se formó para recibir la Thunderhawk de su padre genético. Sin embargo, los traidores no sabían que de esa escolta solo 5 hombres eran parte de la Legión Alfa y los demás eran Manos de Hierro disfrazados. Todo iba bien, demasiado bien. Nicona presentía que algo no estaba funcionando. Cuando la nave del Primarca aterrizó, para el desconcierto de todos, el vehículo no contenía a Alpharius, sino que más miembros de la Legión Alfa. Antes de poder asimilar qué es lo que estaba pasando, varios de los disfrazados se abalanzaron para atacar a las fuerzas de la 20ª Legión que apenas estaban desembarcando. La batalla se volvió confusa y difícil de seguir. Es aquí cuando Nicona se dio cuenta de la verdad. Los hombres de Meduson, la tripulación del Corazón de Hierro, no eran otra cosa que marines de la Legión Alfa, disfrazados de Manos de Hierro. Todo este tiempo, los que habían sido infiltrados y manipulados eran los tripulantes del Sísifo. ¿Y para qué? Pues para acabar con una facción de los legionarios Alfa que aún eran leales al emperador. La base del planeta Lerna 112 pertenecía a una única facción renegada de los marines traidores, una facción que había dejado de seguir a su primarca. Todos estos marines que los legiones rotas despacharon eran en realidad sus aliados, que fueron asesinados bajo el engaño de marines alfa traidores. De hecho, el que pensaban que era el capitán Meduson no era otro que el primarca Alpharius, oculto a plena vista todo este tiempo. Fue una escaramuza confusa y traicionera donde se enfrentaron leales de la Legión Alfa contra leales de las Legiones Rotas vestidos de los uniformes de la Legión Alfa, que a la vez luchaban contra traidores de la Legión Alfa vestidos como Manos de Hierro. Para Nicona, ¿qué? ¿Qué putas? Era obvio que eso no podía terminar bien, por lo que ayudó a la tripulación del Sísifo a coordinar una evacuación. Con esta escapada, Nicona salvó la vida del capitán de la nave, quien expresó su arrepentimiento por no escuchar sus palabras de advertencia con respecto al supuesto capitán Meduson. A partir de este momento, se le otorgó a Nicona un asiento dentro del Consejo del Sísifo y fue considerado como uno de sus iguales. Para este punto, el Sísifo poco a poco había perdido más y más marines, pero nada se comparó a su heroico final durante la herejía de Horus. Chicos, lamentablemente ahorita ya no se puede venir al final, nos lo vamos a guardar para la próxima, porque lamentablemente ya son 5:55 y a las 6 me cortan la luz.
y se cagó. Culpen a Novita. ¡Se alcanzo! Ah, bueno. En el asedio final de Terra, la nave combatió valientemente contra cruceros de los devoradores de mundos hasta que su pelea fue interrumpida cuando recibieron una señal de auxilio proveniente de una bruja genetista que solicitaba ayuda para resguardar un artefacto de suma importancia. Este sería un objeto que marcaría un antes y un después en el Imperio. Era la Magna Mater, un recipiente que contenía copias de los genomas originales de los 20 primarcas. Contestando el llamado, el Sísifo emprendió un ataque suicida para recuperar dicho artefacto de las manos de los traidores. Uno a uno, todos sus amigos, todos los personajes que llegamos a conocer a lo largo de esta increíble aventura, sacrificaron su vida resguardando el preciado objeto. Manos de hierro y salamandras, todos perecieron en un combate final. Solo quedaron Weyland y Nicona, quien cargaba consigo el Magna Mater. Para asegurar la supervivencia del artefacto, Weyland se despidió de su amigo en una estación de recarga, oculta en medio del espacio. Luego, tomó el Sísifo y cargó directamente hacia las naves traidoras que lo perseguían, haciéndoles perder el rastro del artefacto. Aquí, Nicona Sharrokin resguardó el Magna Mater y se puso a sí mismo en un estado de hibernación. Al acabar la herejía, el primarca Roboute Guilliman recuperó este artefacto, y varios siglos después, el Archimagos Dominus Belisarius Cole usó la pureza de los genomas contenidos en el recipiente para crear una generación superior de marines espaciales. Los Marines Primaris. Sí, me habían dicho. Una fuerza de ataque que le daría nueva esperanza al deteriorado imperio de la humanidad durante la era Indomitus. Estas fueron las consecuencias del heroísmo y sacrificio de Nicona Sharrokin y de toda la tripulación del Sísifo. Sin embargo, no se sabe si al recuperar este artefacto, Nicona fue encontrado con vida. Algunos especulan que el guardia del cuervo sí fue encontrado con vida y Belisarius Cole lo utilizó para alzarlo como el primer marine primaris en la galaxia, luchando ahora a su lado para purgar la herejía y vengar a sus hermanos caídos. Pero no sabemos si esto es real o no, así que fácilmente ahora podría estar muerto. Y a nosotros solo nos queda imaginar lo que podría ser del futuro de este personaje. Quizás, solo quizás, antes de adentrarse en el sueño criogénico, habiendo resguardado el Magna Mater y despidiéndose de la tripulación que lo aceptó como uno de los suyos, tal vez recordó cuando vio por primera vez el sol, cuando vio un amanecer en esa prisión lunar que dejó atrás hace tantos años. Ay, Dios mío. Ok, perrito en una taza, si crees que estoy haciendo mal uso de tu contenido, por favor, me avisas. Sí se pudo acabar de ver, y qué bonita historia, pero ahorita no me puedo quedar mucho tiempo haciendo un resumen a la historia. Solo voy a decir, muy bonita historia, Dios mío, yo creí, dígame que sí está vivo, yo creo que sí está vivo. Ahora sí, chicos, nos tenemos que ir porque lamentablemente se me corta la luz, se puede dañar la computadora de Heavy y ya no más problemas con